Hola, buenas tardes a todos. Bueno, dentro de los slots que me toca contaros, vamos a hablar de un tema que creo que es muy relevante, que es todo el tema del uso de casos de uso en 5G, que hemos visto antes, que os han contado mis compañeros, y vamos a entrar en profundidad en uno de ellos, que es el uso de los drones. Es uno de los grandes áreas que creemos que van a venir dentro de la explosión de uso en el día a día, y específicamente vamos a ver el caso de uso que corresponde al mantenimiento predictivo de redes eléctricas. Dejadme un poco contaros primero por qué surge, por qué es una oportunidad relevante, por qué consideramos que el tema de las redes, del mantenimiento predictivo usando drones en redes eléctricas es clave. Mirar, ahora mismo cuando hacemos el mantenimiento predictivo, los clientes están utilizando este tipo de solución, se tienen que enfrentar a una serie de costes muy elevados, porque están utilizando unos medios que hasta ahora eran los que se manejaban, que era todo el tema de helicópteros o soluciones que eran muy enfocadas al soporte on-field. Como lo estáis viendo, los números que estamos teniendo en cuenta son números muy relevantes a la hora de inspeccionar unas extensiones grandes de kilómetros que además tenían que hacerse de manera periódica. ¿A qué retos se enfrentan? Pues generalmente se enfrentan a retos como una complejidad operacional en el mantenimiento, porque necesitan identificar qué tipo de operación tienen que hacer para tener claro qué tipo de servicio van a tener que desplegar y qué tipo de material van a tener que llevar. Otra os lo ha anticipado. La extensión que tienen que cubrir, estamos hablando de cientos de kilómetros en situaciones donde normalmente no es muy fácil acceder, porque son ubicaciones que están entre montañas o en zonas de valle o en zonas muy complejas. Y la otra parte importante es, este tipo de mantenimiento es muy relevante para ellos, pero también es muy costoso si tienen que hacer esta parte de prevención o predictibilidad utilizando los medios adicionales, los medios que actualmente tienen. Cuando nosotros desplegamos las soluciones de mantenimiento predictivo, enfocamos a cubrir más de un caso de uso, que es lo que estamos explicándoos aquí. Normalmente hay una serie de elementos que corresponden a los patrones que se buscan utilizando este tipo de tecnologías para conseguir esa visión. Ahí estáis viendo un poquito qué es lo que realmente extraemos de los datos cuando hablamos de mantenimiento predictivo de redes eléctricas. La primera es, detectamos los elementos de corrosión en ciertos aspectos de las redes eléctricas, en concreto los aislantes. Somos capaces de una revisión de cuál es el rendimiento o el impacto en el transporte eléctrico a través de cámaras termográficas que nos permiten entender cuál es el impacto en cuanto al tema de pérdida de rendimiento o fallos. Hacemos otra cosa muy relevante y que a continuación también se combina con el mantenimiento predictivo, que es una especie de cartografía de todo lo que se está utilizando, y además a su vez inventariamos todo lo que es esta parte de mantenimiento de la propia red, con lo cual hacemos no solamente el mantenimiento, sino que en tiempo real levantamos el inventario de los equipos que vamos a mantener. También hacemos una parte de termiografía para el tema en caso de las subestaciones, para ver cómo es desde un punto de vista general el rendimiento de este tipo de estaciones comparado con patrones que ya existían. Detectamos uno de los peores elementos para el tema de mantenimiento, que es una especie de gas que nos permite detectar que el elemento está siendo afectado y está perdiendo rendimiento. Es el caso del SF6. Y luego una cosa que parece muy obvia, pero nos ocurre, detectamos dónde están anidando los pájaros dentro de las propias redes eléctricas. Sabéis que no es tan raro encontrarse este tipo de situación, teniendo que temer decisiones sobre el tema de corregirlo e intentar evitar posibles accidentes y también corregir este tipo de situación. Os voy a hablar de la propuesta, y esto es muy importante porque para nosotros es la base de lo que nosotros vamos a contaros. No es tanto el caso particular, sino cómo se construye, porque es uno de los elementos donde incluimos muchas de las capacidades del grupo. Mirar, para nosotros, y vamos a ir entrando después un poquito en cada uno de ellos, la propuesta de valor la dividimos como en varios componentes, que van desde la parte de los drones hasta la parte que consideramos más crítica, que es donde de verdad se extrae el valor del dato, que es en la parte de reportes y business insight, que es donde de verdad la analítica saca poder a todo este tipo de soluciones. Pero
Siempre lo que hacemos con este tipo de servicios y en general en una visión extremo a extremo es tener en cuenta todos los componentes. En una visión hacia los clientes finales del tema de industria y sobre todo en el tema de redes eléctricas, el ofrecer una solución que integre todos sus componentes y le permita una integración simple a las unidades de negocio es clave. Vamos a entrar en la primera de ellas, la parte de drones. Para nosotros entendemos el dron como un elemento dentro de la cadena de Internet de las cosas. Es el primer sensor que utilizamos. Recordar que el único elemento que cambia es que en lugar de utilizar un sensor estático, este sensor se mueve y puede ir a ciertas zonas. Entonces tenemos lo primero, dos elementos que forman parte del componente del dispositivo. El dron, que es el elemento que realmente vuela, y los sensores que componemos a la parte del dron. Y hacemos una especie de Lego dependiendo del caso de uso que vayamos a utilizar. Entonces tenemos diferentes tipos de sensores dependiendo de qué tipo de caso de uso vayamos a utilizar. Tenemos drones que vuelan en interior, son pequeños, son adaptados a espacios pequeños donde no pueden moverse a cierta velocidad y lo más importante es la precisión de vuelo. Tenemos otro tipo de drones que se encargan son capaces de mover cargas más pesadas y son capaces de transportarla durante mayor tiempo y sobre todo soportan ráfagas de viento, situaciones más extremas en condiciones ambientales, etcétera. Y por último tenemos drones que están pensados para recorrer de manera mucho más eficiente largas distancias. En lugar de utilizar la típica configuración que habéis visto de números de hélices, lo que utilizan son elementos de ala fija que son capaces de moverse mucho más eficientemente en el plano horizontal. Y a eso lo integramos con diferentes sensores, que es realmente donde tomamos la información. Tenemos desde cámaras de alta definición en 4K, cámaras multiespectrales, sistemas LIDAR o cámaras termográficas. Cada uno de ellos va a tomarnos información diferente. En general, a veces se suele manejar con uno solo el caso de uso, con un solo dispositivo, con un solo sensor, perdón, pero también a veces tenemos que combinar una serie de sensores para conseguir extraer dos fuentes de información en el propio vuelo. El siguiente elemento, y obviamente no podemos no hablar de él, es las comunicaciones. Y para nosotros es un elemento clave que creemos a cambiar cómo se está operando el tema de los drones a día de hoy. El principal elemento que tenemos es el 5G. Nosotros siempre definimos dos tipos de comunicaciones cuando hablamos del tema del vuelo en el tema de drones. El primero es quién controla el vuelo en sí, es decir, cómo el dron tiene sistemas de navegación que permiten tomar decisiones para poder tomar el control del propio elemento de vuelo. Y segundo, la información que ha captado el sensor, las cámaras, el LIDAR, los diferentes elementos. Y los dos van por la misma red, pero por canales diferentes, priorizándose siempre el tema de la seguridad. Entonces es importante porque por primera vez tenemos la posibilidad de obtener datos en tiempo real sin poner en riesgo la seguridad de lo que se está desplegando en el tema del vuelo. Es una parte que nosotros podemos hacer dentro del control del propio diseño de este tipo de dispositivos porque integramos las comunicaciones en el propio diseño del dron. Por tanto, creamos los propios canales de comunicación entre el dron como elemento de vuelo, como vehículo autónomo que vuela, y la parte de comunicaciones para la parte del sensor en Internet de las cosas. Con esos dos canales podemos utilizar otro tipo de componentes que veremos un poquito más adelante, pero por ejemplo normalmente el tema de priorización para el tema de vuelo suele ser en tiempo real. En el tema del tráfico de datos, dependiendo del procesamiento, a veces tenemos que incluir un procesamiento o una computación en Edge porque no podemos mandarlo a la nube. Es un volumen de información tan grande que a veces el tiempo de reacción necesitamos tener alguna parte de computación local. Existe el otro componente, tenemos un elemento que vuela, no a lo mejor uno solo, sino tenemos una serie de elementos que tienen que volar y cómo puede volar. Entonces tenemos tres tipos de componentes de servicio dependiendo también de la regulación, de la situación, de la autorización, etcétera. El primero de ellos es gestionado directamente por un piloto. De manera tradicional, el piloto es el encargado de programar su vuelo manualmente y es el encargado de hacer el vuelo tal como de verdad se está haciendo, como actualmente se está trabajando.
en una versión que nosotros llamamos semiautónoma, donde tenemos pilotos, pero están en un centro de control que no necesita estar cercano a donde está la zona de vuelo. Se puede utilizar para ciertos casos, no para todos los casos actualmente en la regulación, pero acabarán introduciéndose regulatoriamente hasta tener una cobertura mayor en el número de casos y situaciones donde se puede utilizar. Y por último, algo que va a acontecer, que en algunas ciudades y en algunos países ya está operando, es el tema del completamente autónomo. Es un dispositivo que queda en tierra y se planifica su movimiento para toma de información de manera completamente autónoma. Adicionalmente, tenemos esos dos componentes que forman parte de la solución cuando los clientes no lo demandan en modo servicio, es proporcionar el propio piloto. A veces el cliente no quiere ser el piloto del propio dron, sino lo quiere gestionar. Pues lo contratamos como parte del servicio cuando no podemos utilizar un semiautónomo. Pero también a veces el propio mantenimiento del dron. El dron como elemento que tiene que hacer una serie de mantenimientos, de operaciones al cabo de unas ciertas horas de vuelo, hay que hacer ese mantenimiento correspondiente para mantenerle operativo el mayor número de horas posibles. Esos dos componentes forman parte de la solución y se incluyen en la propuesta que ofrecemos como Telefónica. Otro elemento importante es el tema de la certificación. Y aquí metemos otro componente clave que nosotros consideramos que va a aparecer dentro de muy poquito tiempo, que es el tema de blockchain. Nosotros certificamos dos elementos, y esto es opcional aparte del cliente. Certificamos todo lo relacionado con el mantenimiento y el servicio en sí, es decir, que ha pasado el mantenimiento, que está operativo, el número de horas de vuelo, nivel de servicio, prestaciones, etcétera, etcétera. Queda registrado para tener una trazabilidad a la hora de gestionar ese tipo de servicios donde nos es requerido por parte de nuestros clientes, pero también podemos certificar la información obtenida de cada uno de los elementos que has monitorizado. Por tanto, tienes un registro donde puedes verificar toda la trazabilidad de este tipo de informaciones, de manera que cuando alguien quiere tener un certificado de lo que ha estado ocurriendo en el propio mantenimiento, sobre todo si es una empresa tercera o tiene que reportar hacia la administración pública, puede tener una visión completa de todo lo que ha estado gestionándose en todo ese mantenimiento y puede dar fe de todo el proceso de mantenimiento completamente registrado a través de mecanismos de geoposicionamiento, toma de vídeo, toma de cámaras de información, o los propios elementos que han sido sustituidos quedan reflejados dentro de esa cadena de blockchain, permitiendo tener un control total de todo lo que está pasando. Esto es relevante porque dentro de muy poco las administraciones van a empezar a pedir un tema de control total de todo el tema de infraestructuras, sobre todo cuando viene de parte de un tercero. Entendemos que es una de las partes que va a ayudar a simplificar de una manera digital todo este proceso de mantenimiento predictivo. Y el último de los elementos que os decía que es el clave, el que consideramos que es crítico y donde de verdad sacamos valor, es todo lo relacionado con la toma de la analítica de datos que se van a hacer con todo este tipo de información. ¿Qué tipo de datos tenemos? Tenemos primero un modelo que es el inventariado de todos los activos que tienen los clientes en las redes eléctricas. Podemos inventariar todos los elementos. Eso permite tener un inventario y hacer el siguiente modelo, que podría ser incluso un gemelo digital de todos los procesos de transporte, porque tenemos inventariado todo en un mundo totalmente digitalizado y además geoposicionado con toda la información adecuada. Para nosotros es muy importante porque tenemos la posibilidad de que cada vez que volamos actualizamos en muy poco tiempo el inventario. Recordar que uno de los elementos que os había contado en nada más empezar de cuál es la situación actual es que realmente es tan caro hacer ese mantenimiento a través de helicópteros que no se hace con una periodicidad que a lo mejor sería muy conveniente para los clientes, ¿no? En lugar de estar hablando, no sé, un par de veces al año, podríamos estar haciéndolo cada mes, porque el dron es muy eficiente en este elemento de coste. Por tanto, podríamos tener un inventario y detectar cualquier falla en el inventario de manera muy rápida. Pero la parte más importante, y es la parte que realmente hace que tenga mucha mayor productividad este tipo de servicios, es la detección de las anomalías, donde realmente vamos a necesitar ese mantenimiento. ¿Qué ocurre con este tipo de información?
que somos capaces de detectar lo que os he contado en las slides anteriores. Somos capaces de detectar problemas en los aislantes, problemas en la propia distribución eléctrica, en el propio calentamiento de zonas que no deberían estar calientes, malfuncionamientos en la parte de trabajo. Tenemos una serie de características que nos permiten detectar una serie de patrones, y con esos patrones podemos crear un algoritmo que nos define cuál es el nivel de criticidad de la actuación necesaria. Hay veces que el algoritmo simplemente va a prever que es necesario hacer un mantenimiento con una periodicidad que puede extenderse en el tiempo, o puede considerarlo crítico y provocar que el mantenimiento sea inmediato. Esto, sobre todo, lo que les permite a los clientes es una visión mucho más organizada de dónde tiene que dedicar los recursos. En lugar de tener que provocar un mantenimiento donde va a mover cierto tipo de recursos de manera mucho más rápida, lo puede programar de una manera mucho más eficiente. Normalmente nos encontramos con dos tipos de escenarios cuando hablamos de mantenimiento en general con los clientes. O se hace un sobremantenimiento, es decir, se está pagando mucho más de lo que realmente es necesario para mantener la infraestructura, o al revés, se producen pérdidas porque no se ha hecho el mantenimiento correspondiente y se ha producido una parada en los procesos de producción asociados. Con lo cual, creemos que esta es una de las partes claves donde vamos a conseguir un balance entre cubrir un buen mantenimiento a un coste lo más ajustado posible. Y vuelvo a repetir que esta es uno de los elementos para nosotros clave, porque es donde de verdad le vamos a sacar valor a todo lo que estamos relacionando con el tema del mantenimiento de drones, que al final, si cambiamos, es un mantenimiento predictivo para otro tipo de servicios. ¿Cuáles son los principales beneficios? Los hemos estado viendo un poco durante la presentación, y yo creo que básicamente podemos resumirlo en tres grandes bloques y voy a intentar hablar un poquito de ellos. El primero es: incrementamos la seguridad de las personas que están trabajando con el tema de infraestructuras muy críticas y muy complicadas. Evitamos accidentes, porque ¿para qué tengo que mandar a una persona a hacer una actividad si no es necesario hacer esa actividad? Y además le localizo dónde tiene que hacer la operación de mantenimiento, con lo cual probablemente no tengamos que... y además el propio, por ejemplo, vuelo de un helicóptero tiene un posible riesgo personal que no tiene cuando vuelas una serie de drones. Es un elemento físico que no hay personas a las cuales puedo provocarles algún tipo de incidencia. Por tanto, el tema de incrementar la parte de seguridad laboral es uno de los elementos claves que permite este tipo de soluciones. Mejora la calidad de los servicios que estamos prestando. Tener en cuenta que esto se basa en cuánto de sostenible es todavía este tipo de soluciones, en el tema de aumentar cada vez menos, mejorar el tema de downtime y evitar que haya problemas de pérdidas de calidad, sobre todo con situaciones que no son normales. Por ejemplo, lo que hemos vivido con la situación de Filomena aquí en España, a través de los impactos que ha venido con las diferentes tormentas, etcétera, etcétera. La capacidad de reacción es inmediata y nos permite mejorar drásticamente esa percepción de la calidad del servicio final. Y por último, obviamente, lo hemos mencionado antes, la optimización de costes. Y la optimización de costes es muy relevante porque ataca dos elementos fundamentales. Uno, la propia prestación del servicio en sí, cómo estamos gestionando la modalidad del servicio en el tema de más analógico, más digital, y sobre todo en el tema del mantenimiento. Ajustar los costes del mantenimiento en este tipo de infraestructuras es clave, nos va a permitir mantenerlo de una manera mucho más eficiente, de una manera más simple, y sobre todo tener en cuenta que una de las ventajas que tenemos es que podemos ir incorporando más casos de uso en el propio vuelo del dron. Ya no solamente tenemos que utilizarlo lo que hemos definido, sino el día de mañana hay un cambio de la arquitectura, o hay otro tipo de patrón que queremos detectar, o otro tipo de servicio que podemos incluir. Por ejemplo, otro de los ejemplos que estamos utilizando, vamos a incluir tema de detección de zona verde que está invadiendo la parte de la infraestructura, o estamos detectando posibles pérdida de tensión en los propios cables eléctricos. Podemos ir incorporando a través de los diferentes algoritmos sin cambiar esa parte de prestación de servicio, y ir todavía eficientando mucho más ese mantenimiento y esa contraprestación por parte del cliente.
Y preguntaréis, ¿cómo se comercializa? Pues básicamente tenemos flexibilidad. En un modelo digital de trabajo, creo que una de las cosas más importantes, sobre todo en este tipo de proyectos, es ser flexible a la hora de ser también capaz de responder a las demandas del cliente. Entonces, tenemos como dos grandes modelos. El primero es el de servicio. Todo lo que necesite para la prestación del servicio queda incluido dentro de un paquete comercial que podemos ajustar de acuerdo a los KPIs que los clientes consideren más adecuados. A veces se habla por hora de vuelo, a veces se habla por kilómetros recorrido o cualquier otro KPI donde podamos modelar la parte de los costes de servicio. Ahí incluimos una serie de discusiones con respecto a cuáles son los parámetros que vayamos a trabajar, recordando un poco qué es lo que, pues zonas geográficas, cobertura, disponibilidad, etcétera, etcétera, que van alterando un poquito el coste, pero permite ajustarlo siempre a la necesidad del cliente. Y el otro modelo, que es un poco también flexibilidad, es dependiendo de cómo se encuentre el activo en propiedad del cliente o no, podemos incorporar otros componentes que no tienen por qué ser prestados por nosotros como servicio, sino añadimos ese activo. No sé, imaginaros que el cliente ya tiene los drones, lo añadimos dentro de la parte del activo siempre que se puedan automatizar dentro de esa prestación, y entonces ya lo que definimos es qué componente necesitas adquirir. Hablamos solamente de la parte de inteligencia artificial, de la parte del dron en sí, de la parte de comunicaciones. Ya es un modelo más tradicional en la aproximación. Pero como veis, cubrimos ambos modelos. Un modelo más prestación de servicio, donde el cliente se olvida de qué es lo que tenemos que operar, o otro modelo donde nos integramos en infraestructuras que pueda tener el cliente ya desplegadas. Y por último, esto os he contado una primera fase de todo lo que viene detrás. Este es el primero de los servicios, de una serie de servicios que van asociados al mismo modelo que os he contado antes. Tenemos un montón de casos de uso, y una de las cosas que hemos descubierto es que la parte de los drones está en plena explosión de casos de uso que pueden utilizarlos a nivel de los componentes que os he contado antes y que luego revisaremos, que corresponden a la parte de minería. Por ejemplo, en minería se están hablando en casos de mapeo en 3D, geoposicionamiento de equipamientos dentro de la mina, detección de materiales, incluso se está moviendo para ciertas reparaciones de emergencia, el mover elementos con drones de carga pesada para poder hacer una reparación y minimizar el tema del impacto. Recordar que las minas estamos hablando de un movimiento de kilómetros, donde tienen normalmente los centros de operación hacia donde está la zona de explotación, en unas carreteras que no digamos que son autopistas, ¿no? Que digamos que por llamarlas de alguna manera son carreteras un poco complicadas. Entonces, todo ese tipo de movimiento y de posicionamiento está ayudando a ser mucho más eficiente, sobre todo en grandes espacios, a la minería. En el tema de industria, hay dos grandes componentes, uno relacionado con el tema de la logística, todo lo que es el movimiento y la identificación, que lo veremos un poquito más adelante también en la parte de logística, pero sobre todo en el tema de los almacenes automatizados, y también se está utilizando mucho para corregir desviaciones de las cadenas de producción, donde de manera inmediata necesitamos mandar elementos de una posición a otra. Algún ejemplo que hemos tenido aquí con algunos de los grandes car manufacturers en Europa, utiliza este mecanismo, por ejemplo, para si ha detectado algún componente erróneo o no hemos podido instalarlo porque ha habido alguna deficiencia en el proceso, se puede corregir mandando esa pieza de manera muy rápida a través de los propios drones, porque digamos que estamos sobrevolando las zonas de producción. Otro tema muy importante de casos de uso que estamos explorando es el tema de puertos, y en puertos hay una gran amplitud de casos de uso, desde la identificación simplemente de sostenibilidad para evitar cualquier tipo de contaminación en el agua provocado por el uso incorrecto de materiales, desde detección de containers, volúmenes para distribuir la carga de todos los diferentes containers en volumen. Para el tema de oil and gas, y generalmente relacionado con la explotación de entornos petrolíferos, mantenimiento de infraestructuras. Imaginaros lo que es en medio del mar poder realizar un mantenimiento de este tipo de infraestructuras en entornos hostiles. Utilities y energía hemos visto parte, pero imaginaros también en la parte de aerogeneradores, todo el mantenimiento asociados. En la parte de Smart Cities aparece
También todo el tema sobre todo ahora parece un tema que va a ser crítico, que va a ser el movimiento de cargas cuando consigamos mover por encima de los 100, 200 kilogramos para hacer hubs de distribución de última milla dentro de las propias ciudades. En el tema de agricultura, para todo el mapeo de agricultura de precisión, productos fitosanitarios, los drones ya son capaces de ejecutar el despliegue de productos fitosanitarios en áreas específicas, siendo un elemento de precisión en lugar de utilizarle un elemento más masivo. Y el tema de logística para todo el mantenimiento y de inventarios, cargas, etcétera, etcétera. Como veis, el mundo de drones es uno de los casos de uso que podemos utilizar, pero es uno de los que vemos con un potencial enorme y apalancado en las capacidades que como Telefónica Tech os ponemos a disposición como grupo. Y por mi parte, muchas gracias. No sé si había con él. ¿Había no con él? ¿No había Q&A? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? No había, es que no sé si había Q&A o no. Si alguien tiene alguna pregunta, perdonar, o alguna duda, any question, doubts? Okay. Thank you very much.